Mari Pulamuel, Mari Compuche, Compuenui, le damos la bienvenida a Muley Zungu, el informativo de Walkington TV. Comenzamos la jornada de este miércoles 30 de octubre con mucha información y muchas novedades. Paro por tiempo indeterminado de trabajadores de la Cooperativa de Electricidad Bariloche. El Sindicato de Luz y Fuerza anunció medidas de fuerza a partir de este miércoles de los trabajadores de la SEB. Aseguran que solo habrá guardias mínimas para garantizar la seguridad pública. El secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza, Gabriel Prieto, explicó las razones de las medidas, indicó que se trató de evitar el paro, pero que no hubo respuestas de parte de los directivos de la SEB. Sí, lamentablemente desde las 0 horas de hoy estamos de paro de actividades ante la falta de respuesta por parte de la conducción de la cooperativa a todos nuestros planteos, ¿no es cierto? Tenemos varios planteos y dudas en cuanto a la estructura de la cooperativa y no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Gabriel, ¿por qué se llega a esta situación de un paro por tiempo indeterminado? Por la falta de diálogo. Para que exista diálogo tiene que haber dos partes y lamentablemente lo único que estamos buscando el diálogo somos los trabajadores. La cooperativa hace tiempo ha tomado la postura de no contestar nada de lo que se le presenta. Nosotros venimos hace meses planteando el convencionamiento de 15 trabajadores, hace meses que venimos planteando el reemplazo de gente que se está jubilando, y también de 9 trabajadores. A ver, la tarifa eléctrica de la provincia le reconoce 141 trabajadores en la tarifa a la cooperativa, pero la cooperativa tiene 132 trabajadores, por lo tanto nos están faltando 9 trabajadores. Y en una situación como el ejido de Bariloche, que es el ejido más grande del país, pues tenemos Inahuapi, Mascardi, todo lo que es Circuito Chico, Bariloche Centro, es el ejido más grande del país y no nos alcanza el personal realmente para sostener el servicio. Por eso es una constante de parche sobre el sistema. Y ahí, mientras vemos que no nos cumplen a nosotros con 9 ingresos, vemos que a otro gremio como el de comercio le ingresan 16 trabajadores y no sabemos a qué tarea ingresan. Entonces, esto hace que nosotros se nos encienda la luz de alerta, digamos, qué es lo que está pasando acá. El servicio dejó de ser lo esencial para esta cooperativa. Esa fue nuestra pregunta. Se la trasladamos a la conducción de la cooperativa y no tuvimos ningún tipo de respuesta, por eso hoy estamos en medida de fuerza. ¿A qué trabajadores de la cooperativa, digamos, afecta este paro? ¿O qué parte de la cooperativa estaría afectada por el paro, mejor dicho? Desde la parte administrativa, a la parte de sistema, a la parte de fibra óptica, a la parte de técnica de energía, digamos, afecta casi todo lo que es el funcionamiento del área de energía de la cooperativa y en todos sus aspectos. Así que estamos ahora, de hecho recién cuando vos llegabas a hacerme esta nota, nos está notificando la Secretaría de Trabajo de una audiencia para el día de mañana, pero no hay un llamado a conciliación, por lo tanto siguen las medidas de fuerza y bueno, veamos a ver si la conducción de la cooperativa en esta oportunidad nos escucha y nos hace algún tipo de propuesta para seguir avanzando. Me gusta aclarar que este gremio hace 8 años que no tiene conflictos, hemos ido trabajando siempre en una mesa de diálogo, con diferencias, pero en una mesa de diálogo, pero te vuelvo a repetir, cuando ya no hay diálogo, lamentablemente tenemos que levantar la mano y decir que estamos presentes y que los trabajadores estamos luchando por los derechos que nos corresponden a lo que implica nuestra tarea. Y que los 15 trabajadores que hoy no tienen un convenio porque no hay un gremio que los represente, sean representados por el sindicato que les corresponde, que es Luz y Fuerza, porque trabajan sobre el sistema eléctrico, ¿no? Me refiero a los 15 trabajadores que están dentro de la fibra óptica, que es todo un sistema auxiliar del área de energía que debería depender de nosotros y bueno, hoy estamos esperando algún tipo de propuesta por esta gente también, los reemplazos, cada uno cuando llega la etapa de la jubilación, nosotros tenemos no solamente una bolsa de trabajo, sino un organigrama donde vamos viendo quién se va a jubilar y ponemos a alguien al lado de él para que sea transmitido el conocimiento, porque si no, años atrás lo que pasaba es que se perdía muchísimo conocimiento de esta manera. Cuando me refiero al conocimiento tiene que ver con todo lo que tiene que ver nuestra ciudad, donde tenemos fallas, los subterráneos, las reparaciones constantes, todas estas cosas que es largo de detallar, ¿no? Alrededor de las 10 de la mañana del miércoles se activó el protocolo correspondiente y se procedió a evacuar el edificio
del Jardín de Infantes número 56 en la calle Bestchet 853, luego de una amenaza de bomba recibida por un llamado anónimo. En la zona trabajaron en el lugar policías de Río Negro, Protección Civil, Policía de Seguridad Aeroportuaria y bomberos. La vicedirectora de la institución explicó que ante esta situación los niños y docentes fueron trasladados hasta el edificio de Gendarmería Nacional, donde los padres fueron retirando a sus pequeños. Sí, en realidad estábamos en el jardín tranquilos haciendo las actividades habituales y bueno, llegó la policía y nos informó, nos preguntó si habíamos hecho un llamado desde el jardín por una amenaza, no, si nos había hecho un llamado, le dijimos que no y después me informan que hubo una amenaza de bomba, que llamaron directamente a la policía de una amenaza en el jardín 56, una amenaza de bomba. Entonces, bueno, tenemos un protocolo de evacuación de los niños y las niñas del jardín y lo hicimos y nos trasladamos acá a Gendarmería, los niños tranquilos, Gendarmería nos abrió las puertas, la verdad que muy buena la recepción de Gendarmería y ahora estamos esperando que las familias los vengan a retirar, que en realidad las familias se van enterando por todo el despliegue policial que hubo en la zona, porque en realidad nos dijeron que es media hora y que después podíamos ingresar al jardín, pero bueno, por lo visto el despliegue va a llevar un poquito más de tiempo. Bueno, el hecho de que los hayan traído aquí al edificio Gendarmería, ¿a qué se debió? Porque nosotros en el protocolo de evacuación, en el plan de evacuación institucional, que está en nuestro proyecto institucional, dice, o sea, eso, que cuando retiramos tenemos distintas puertas salidas de escape por la institución y nos reunimos todos acá en Gendarmería. Así que por eso, porque seguimos el protocolo, llegamos hasta acá. ¿En qué horario fue la amenaza? Aproximadamente a las 10 de la mañana, un ratito antes de las 10. Bueno, ¿cuántos alumnos habían en el momento y también hablando de la cantidad de cuerpo docente? Y había 91 niños y niñas y 15 docentes. Y bueno, somos más, realmente niños habían faltado algunos, por eso igualmente, bueno, las docentes tienen el cálculo de cuántos niños hay en la sala, están puestos en las puertas de la sala la cantidad de niños, alguien se ocupa de fijarse y vigilar que no haya quedado nadie, o sea, la evacuación salió perfecta. Bueno, obviamente incomoda mucho, molesta mucho esta situación que ahora les tocó a ustedes como jardín, teniendo en cuenta que trabajan con niños, ¿no? Sí, realmente es una barbaridad que nos sigan pasando estas cosas, porque ven que los chicos no saben bien lo que pasó, tuvieron que salir del jardín, hay niños que lloraban, que se asustaron, pero bueno, hacemos ensayos nosotros, pero bueno, cuando pasa una situación así, como que se tensiona el ambiente y los niños lo perciben y bueno, igualmente acá están lo más bien, están cantando, están con las señas, así que... Bueno, ahora están viniendo padres, si no son padres, familiares a retirar a los niños. Sí, en realidad viene la familia, les hacemos firmar que los retiran y bueno, y ahora si podemos volver a ingresar al jardín, el resto de los niños que quedan los retirarán desde ahí o si no nos ocuparemos de llamar a las familias de los chicos que quedaron. Están revisando, entendemos, terminando de revisar el edificio. Supuestamente sí, yo no me pude acercar al principio, que me pidieron unos datos de la cantidad de gente que había y sí, supuestamente están revisando, por eso bueno, quedó así todo como salimos y dejamos todo, así que estarán revisando a ver si encuentran algo. Bueno, por lo habitual este tipo de amenazas son falsas, generan este tipo de preocupaciones y dispositivos y siempre el resultado es falso. ¿Qué les genera a ustedes como... ahora cuerpo docente, vivir esta situación en carne propia? Y en realidad sí, generalmente son falsas, pero me parece muy responsable por parte de la policía y de las entidades que se ocupan de esto seguir todo el protocolo, porque nunca se sabe cuándo puede ser algo real. Me parece molesto porque perjudican la jornada del jardín, aparte los niños son chiquitos, una experiencia que no es muy grata para ellos, ni para nosotros tampoco. Bueno, ahora resta, después termina acá el operativo y volverían, digamos, al jardín. Sí, supuestamente sí, termina el operativo, ya nos avisará la policía cuando podemos volver a ingresar y volvemos al jardín. ¿Esto quiere decir que el turno tarde, digamos, habría clases normalmente? Por ahora no nos avisaron lo contrario, así que supuestamente sí. Vamos a ver cuánto más tardan en revisar y terminar de cumplir con el protocolo.
Bueno, ¿se han retirado a muchos chicos del jardín? Y sí, prácticamente un 80% de los chicos ya se retiraron. Recordanos tu nombre, por favor. María Paz, de Artiguelongue. Acaban de avisar por mensaje en el grupo del padre. ¿Dónde estabas vos? En mi casa. Había llegado recién a mi casa. Ah, lo viniste a buscar ahora. Sí. Así que ahí vamos. Muchísimas gracias. ¿Te preocupa esta situación? Y es preocupante, ya en muchas escuelas está pasando esto y preocupa más por los chicos. ¿Tu nombre? Winchaqueo Cristian. Gracias. Varias fueron las juntas vecinales que se acercaron al Palacio Municipal para reclamar al gobierno por el aumento aprobado por el transporte urbano de pasajeros aquí en la localidad. En una reunión con el intendente Gustavo Genuso y el jefe de gabinete Marcos Barbieres, las juntas vecinales arribaron a un preacuerdo de una tarifa plana de 35 pesos para todas las secciones excepto las líneas del Catedral a Dinahuapi y el aeropuerto. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, la idea era pedir que no se aumente el boleto, pero dado que nos plantean que si no aumentan el boleto no pueden cobrar el aguinaldo los empleados, ni mucho los choferes, mucho menos tener aumento de sueldo. Así que como hace un año que no hay aumento de colectivo, bueno, no hay otra. Lo que sí se logra es que haya una tarifa plana, que los vecinos que vayan a Yao Yao van a pagar 35 pesos como cualquier colectivo urbano. El vecino que tome el colectivo 50 en el Alto puede llegar hasta Yao Yao pagando 35 pesos. Esa tarifa plana no incluye aeropuerto, ni Dinahuapi, ni Catedral. Esos no están incluidos, es solamente para Yao Yao. Por esto de que hay tanta gente que trabaja y demás, así que se ha logrado por lo menos eso, que no se les cobre más. Se le va a bajar, de hecho, el boleto a la gente que va a Yao Yao. Bueno, ¿esta tarifa plana surgió a partir de la conversación que tuvieron recién con el municipio o ellos ya la tenían pensado como propuesta? Sí, surge de ahora en la inquietud que planteamos nosotros, más allá de no poder frenar el aumento, que más allá de cualquier excusa, está bueno de que se pueda tener un solo precio para poder llegar a los kilometrajes diferentes. Yo ahí aclarar un poquito lo que dijo Ceci, sí incluye Yao Yao y Catedral y los kilómetros a distancia, lo que no incluye, y las chacras, no incluye Dinahuapi y aeropuerto. Dinahuapi porque es otra línea, no llega de acá, y aeropuerto porque obviamente no nos concierne al local en forma cotidiana. Los otros porque tienen que ver con los trabajadores que van a Catedral, que van a Yao Yao y que van a las chacras. Si hubiera algún error en esta información, la verificaré y la volvemos a ver. Pero tiene que ver con esto, de que los vecinos toman 2 colectivos y entonces en esta idea tomarán 2 colectivos, pero este segundo colectivo les va a salir 35 pesos, igual que el colectivo que tomaron anteriormente. Entonces está el compromiso de que hoy se va a trabajar en esa resolución para poder plantearla lo antes posible, enviarla a SUBE una vez la tengan armada, y SUBE va a demorar unos días en esta respuesta, así que es posible que no sea el aumento a partir del 1 de noviembre, sino se atrase unos días. Y al respecto de otra tarifa sería de conexión, digamos, o sea, entre un colectivo y otro, también se va a trabajar en un momento la posibilidad de tomarse un primer colectivo a los 35 y el segundo colectivo que pueda tener un descuento. Eso es una propuesta del municipio, pero lo que va a trabajar hoy concretamente es en la resolución de poder tomar a los kilómetros o a las distancias que no sean las normales, digamos, el mismo precio en un segundo colectivo. ¿Quién estuvo presente del municipio, además del intendente, y cuántas juntas vecinales se acercaron hoy a hablar sobre la tarifa de transporte urbano? Bueno, mira, estuvo el secretario de gobierno, juntas vecinales hubieron varias, Villa Yanquihue, Alunruca, Frutillar, Valle Escondido, Barra del Este, San Seferino, Santo Cristo, son varias, muchas más. Yanquihue. Arrayán, Omega. Sí, Arrayanes, Omega. Bueno, se llegaron tarde. No está. Pero sí, lo que se habló es que, bueno, esto que decía Betina, el aumento no va a regir a partir del primero, sino va a tardar 20-25 días aproximadamente el aumento a 35 pesos. Se está tratando de evitar el otro aumento de 41 pesos,
que eso va a depender de, que esperemos que sea así, que el nuevo gobierno dé el subsidio que se quitó para que no aumenten. Y si llega este subsidio que cubriría parte de este aumento, también queda la palabra del intendente de bajar el precio del colectivo. Porque una de las cosas que nosotros cuestionábamos, decíamos, bueno, aumentan y después no lo bajan. Pero él dijo, no, si está el subsidio nacional lo van a bajar. Que de hecho nunca lo bajaron, ¿no? En cada una de las revisiones tarifarias que se hacían, cada audiencia, digamos, era para discutir, pero finalmente siempre se aumentaba. Sí, en realidad en eso tenés razón, ¿no? Nunca se bajó, pero también tiene que ver con los índices en los que estamos conviviendo todos. Los sueldos no aumentan tampoco en general, ¿no? Pero lo otro que hay que por ahí como aclarar un poquito, que la ordenanza de este convenio con el transporte dice que hay un aumento cada 6 meses. Y en realidad lo que pudo instrumentar con esfuerzo y con las quejas por ahí nuestras, el municipio, es que llevó 1 año para aumentarlo. O sea que bueno, de alguna manera es algo. Y lo otro que bueno que concretó el intendente es que estas reuniones las quiere seguir teniendo exclusivamente con las juntas vecinales, porque aparte somos los representantes exclusivos de los barrios o los referentes. Y por otro lado también convocar a los vecinos. No por ahí estas reuniones que son con juntas vecinales, pero a que vengan, firmen planillas, que acompañen, que estén, porque si no parecería que el problema es solo de los referentes, cuando nosotros estamos trabajando para el vecino, como lo hemos hecho siempre. Entonces, que acompañen no solo en esta instancia, sino en todas las instancias y en todas las cuestiones en las que necesitamos que el vecino esté, porque trabajamos para él. Pasamos a una información en el ámbito internacional. La administración de Sebastián Piñera reconoce por primera vez violaciones de derechos humanos en las protestas contra el pueblo hermano en el país vecino. El lunes, un equipo de Amnistía Internacional arribó a Chile con el fin de investigar y analizar los casos de violaciones a los derechos humanos. Dijeron que lo que está pasando en Chile es muy grave. Compartimos el informe de Hispan TV. Santiago de Chile, un 10º día de las protestas del pueblo en demandas de mejoras económicas y sociales. La respuesta, el guión de siempre: carabineros ejercen fuerza bruta. Por primera vez, desde el inicio de las protestas, el gobierno reconoció situaciones que involucran a las fuerzas del orden que parecen ser violaciones a los derechos humanos. Se han producido situaciones que efectivamente, aparentemente, parecen ser violaciones a los derechos humanos. El ministro chileno tuvo una reunión con representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quienes le aseguraron que durante los días de manifestaciones se han presentado más querellas por torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes que durante todo el año 2018. Que se aplique el protocolo de carabineros, que se respeten y que el Cuerpo de Carabineros de Chile esté presente con toda la dureza de la ley en los saqueos, pero que respete las manifestaciones que se realizan pacíficamente. Durante las protestas de ayer martes, también fue agredido un funcionario del Instituto Nacional de Derechos Humanos en los alrededores del Palacio Gubernamental de La Moneda, fuertemente resguardado por la policía. El lunes, un equipo de crisis de Amnistía Internacional arribó al país con el fin de investigar y analizar los casos de violaciones a los derechos humanos. Dijo que lo que está pasando en Chile es muy grave. Las primeras impresiones generales son desastrosas y de hecho es lo que nos ha traído aquí como equipo de crisis, el ver indicios de graves violaciones. Efectivamente, estos indicios tan graves y esto que estamos viendo cada día sobre el actuar de la fuerza pública de esta manera que contraviene la legislación internacional y que por tanto es violatorio de derechos humanos es lo que nos ha traído hasta aquí y lo que hasta el momento podríamos confirmar que si hay indicios que apuntan hacia esta dirección. A su vez, para esta semana se espera la llegada de una misión enviada por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet. Fela y Pulamuen, tenemos mucha información, muchas novedades para seguir compartiendo con todos ustedes.
Vamos a una breve pausa y estamos de regreso en unos minutitos. Inicio de espacio publicitario. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Así como te cuidamos todo el año, este invierno también contá con nosotros. Si necesitas una mano porque presencias un accidente, ves un incendio, estás en problemas o alguien necesita una ayuda, no dudes en llamarnos al 103. Estamos preparados para ayudar. El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, transmitida por los ratones de campo, principalmente colilargos. La transmisión se produce por inhalación del virus que desprende las heces u orina de los roedores infectados, contacto directo al tocar roedores vivos o muertos infectados, sin medidas de prevención, mordedura de roedores infectados. Medidas de prevención: mantenga el hogar y alrededores libres de roedores. Si ingresa a un lugar cerrado por mucho tiempo, use máscara, guantes, barbijo y botas. No limpie en seco. Acampe solo en lugares permitidos. No toque ningún roedor. Marta, jubilada, vive en Bariloche. Sé que vivo en territorio mapuche. Sé que no son terroristas. Cuidar al vecino significa también impulsar que nos cuidemos los unos a los otros y así formamos una mejor comunidad. En ese marco se inserta el Plan Invierno. Fin de espacio publicitario. Continuando con el informativo, aquí en el canal 2 de aire, canal 10 de Angostura Video Cable, pasamos a la siguiente información. El presidente electo, Alberto Fernández, admitió que tendrá tiempos difíciles para gobernar aquí en Argentina debido a los problemas económicos que sufre el país. En su primer acto oficial como presidente electo, Fernández cuestionó la gestión del presidente saliente, Mauricio Macri, en particular el tema de las deudas públicas y externas en Argentina. Compartimos el informe de Hispan TV. Avanzar tanto el gobernador Juan Mansur. Brevemente, que en los años que vienen, que no van a ser años fáciles. Así lo advirtió Alberto Fernández en su primer acto oficial como presidente electo de Argentina. Cuestionó la gestión del presidente Mauricio Macri, en particular el tema de las deudas pública y externa de Argentina. Vamos a enfrentar un tiempo complejo porque tenemos que garantizar todos esos derechos y tenemos que volver a poner en marcha a la Argentina en un escenario muy complejo, un escenario de alto endeudamiento. El ganador de las elecciones del domingo, con más del 48% de los votos, indicó que de cada 10 argentinos, 4 viven en la pobreza. Lamentó que por primera vez en mucho tiempo se volviera a escuchar la palabra hambre en el país.
Vamos a remangarnos todos para ayudar que en Argentina nadie más pase hambre. Y no lo va a hacer un presidente, no lo va a hacer Alberto y Cristina, lo vamos a hacer todos. Por otra parte, el presidente electo destacó la importancia de la salud pública y la posibilidad de que el Estado garantice los cuidados médicos de cualquiera que habite el territorio argentino. Por último, destacó que el problema de Argentina es el funcionamiento de las instituciones gubernamentales. Aseguró que la prioridad de su gobierno será aumentar la eficacia del Ejecutivo. Los residentes chilenos aquí en Bariloche siguen de cerca el desarrollo de la protesta en diferentes ciudades del vecino país. Jorge Lago es uno de los tantos vecinos de nuestra ciudad que tiene familiares en Chile. Indicó que con gran pesar están viviendo las movilizaciones que están siendo reprimidas por el gobierno de Sebastián Piñera. Hay una deuda histórica que tiene 30 años, así lo señaló Lagos. La lucha de los estudiantes contra la suba del metro fue el inicio de las manifestaciones de un pueblo que salió a la calle para terminar con 30 años de políticas neoliberales que los gobiernos vienen aplicando desde hace ya 30 años. Lagos agradeció la muestra de apoyo y solidaridad que realizaron y se realizan aquí en Bariloche. Buen día, mira, con gran pesar lo estamos viviendo, todo lo que estaba pasando en Chile, lamentablemente esto se viene arrastrando de mucho tiempo, se ha jugado con la opinión del pueblo, se han reído del pueblo, todos los políticos, no solamente los de derecha ni los de izquierda, todos los políticos han abusado del pueblo y han hecho las leyes para el gran empresariado para que ellos sigan ganando. Y el pueblo sigue sumido en la miseria, en la educación, en la salud, en las pensiones. En todo ha sido perjudicado el pueblo chileno. No es algo de ahora, se arrastra. Ahora reventó y lamentablemente reventó para mal. Pero hay situaciones que ya se escaparon de las manos de este gobierno. Mucha falsedad. El solo hecho de sacar a los militares a la calle fue solamente para tapar el sol con un dedo de todo lo que estaba pasando en Chile. Tal como te decía, hay mucha falencia. A Chile se le veía como a un país que eran los jaguares de América, pero solamente, lamentablemente, éramos los gatitos de América. Por todo lo que ha pasado, se le ha robado en todo lo que es la salud. En este momento hay hospitales que no tienen insumos, han tenido que tirar operaciones para atrás porque no hay insumos para poder hacerlo. En la educación, hay una deuda histórica de más de 30 años con los profesores, que se le deben millones y millones de pesos. En lo que es transporte, un transporte paupérrimo, o sea, fatal el transporte que hay en Chile. Y para qué decir también de lo que es la deuda que se tiene con los pensionados. ¿Cómo puede ser que una profesora que ganaba 1.200.000 pesos se jubila y empieza a ganar 180.000 pesos? ¿Dónde va el resto de esa plata? A los chilenos se les descuenta mensualmente por su pensión y salen con pensiones de hambre. Eso ha perjudicado al país. Y eso es lo que ahora se está peleando. No solamente la suba del colectivo, eso fue lo que rebalsó el vaso. Pero tenemos que tomar en cuenta todas las opiniones que han dado los ministros de Estado y algunos políticos. Tú encuentras lógico que si te suben la luz, te suben la gasolina, te suben las cosas para comer, salga el ministro de Economía diciendo que tiene muy buenas noticias, que a los románticos le compren flores a las mujeres porque bajó un 10%, es reírse la gente. O decir que la gente vaya a las salitas, como se le llama acá, a pedir hora a las 3, 4, 5 de la mañana, es porque la gente va a hacer vida social. Son muchas cosas que se reunieron. Jorge, ¿en qué ciudades de Chile tenés familiares ahora? Bueno, yo tengo desde la capital, tengo en la 5ª región, en la 6ª región y en la 9ª región. Y en todo Chile ha estado pasando lo mismo. ¿Qué es lo que te cuentan ellos de lo que están viviendo? Están viviendo un caos grande, que no se sabe lo que va a pasar de un día para otro. Están viviendo una represión enorme, porque lamentablemente están disparando a diestra y siniestra, tanto
los carabineros, y cuando ahora que sacaron a los militares a la calle también lo hicieron. Lamentablemente las cifras que da el gobierno son totalmente en desacuerdo a las cifras que maneja Derechos Humanos. El gobierno dice que hay 20 muertos, las Derechos Humanos están hablando ya de 45. Hay mucha gente herida, hay jóvenes, niños que han sido abusados, tanto en vejames sexuales como también en sus derechos. En este momento hay contabilizados 15 jóvenes que han perdido ojos por los balines, por los disparos de la fuerza pública. Jorge, nos decías que tenías un familiar que es bombero voluntario allá en Chile. Sí, mi hijo es bombero voluntario y ellos han estado también acuartelados y viviendo toda esta situación con los grandes incendios de los supermercados. Y también para ellos ha sido bastante molesto y de llevar una mochila a cuesta de lo que se está haciendo. ¿Han tenido complicaciones para el trabajo de bomberos en las intervenciones en diferentes ciudades de Chile? Bueno, ¿han sufrido represión, represalias? Bueno, hay videos donde sale un carabinero disparándole a bomberos que está trabajando en un incendio en un supermercado. Hay otro en donde un bombero de Santiago se interpone delante de carabineros con las manos arriba, ya que ellos seguían deprimiendo a la gente mientras ellos trabajaban. Entonces, obviamente que ponía en riesgo también el trabajo de los bomberos, disparando y todo eso. Una situación muy angustiante. Este señor, el presidente, hizo un cambio de gabinete pintado, porque al fin y al cabo cambió a 5 personas que siempre han estado con él igual, y que realmente no soluciona las cosas de fondo. Lo que se está temiendo es que es para ganar tiempo y la gente se pueda aburrir y dejar un poco la movilización. Ojalá que así no sea, pero como te digo, es una situación alarmante y es una situación, y vuelvo a repetir, no afecta ni a los derechas ni a los izquierdas, afecta a todo un país, y por eso yo quiero hacer especialmente un llamado a mis compatriotas de acá, de Bariloche, que realmente se interioricen de las cosas que están pasando. Lamentablemente aquí hay un círculo chileno que no ha tomado las cartas, ni siquiera está siendo representativo para nuestros compatriotas, porque esto afecta a los de derecha y la izquierda. No sacaron una declaración pública cuando fue necesario, la sacan 2 semanas después cuando empezaron las revueltas. Y no han sido claros tampoco en su planteamiento. Y vuelvo a repetir, esto afecta a todos, no a un sector político, afecta a todo Chile. Todo Chile está con problemas. Y eso quiero hacer un llamado para que realmente un círculo chileno, que es uno de los círculos a nivel mundial que tiene más adherentes, no sea representativo. Como les comentábamos en el bloque anterior, se está realizando un paro de trabajadores del Sindicato de Luz y Fuerza, quien pide soluciones a la conducción de la Cooperativa de Electricidad Bariloche. Vamos a continuar compartiendo un tramo más de las declaraciones de Gabriel Prieto, secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza, por el paro de este miércoles y por tiempo indeterminado de los trabajadores de la SEP nucleados en el gremio. Además de esta situación, estas situaciones, ¿no?, que plantean, ¿qué otras demandas, qué otros reclamos están haciendo? Y estamos hablando de la finalización del campo de entrenamiento, de la capacitación de la gente, de la firma de los convenios por la asignación de trabajo seguro, de la descripción de las tareas que llevamos adelante. Todo esto se viene trabajando hace años y no llegamos a buen puerto, si bien se va avanzando muy lento, pero bueno, esa era nuestra idea, seguir trabajando. Como bien dice el dicho, los hombres pasan, las instituciones quedan, y a nosotros lo que nos interesa es dejar bien armado todo lo que tiene que ver con la estructura para que los que están hoy y los futuros trabajadores tengan todas las condiciones de seguridad, ¿no? Y en cuanto a tema salarial, paritaria... No, en eso estamos bien, eso hay que reconocerlo. Igual las paritarias nuestras se negocian a nivel nacional por la Federación Argentina de Cooperativas, FASE, y nuestra Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza. Ya se llegó a un acuerdo hasta el mes de febrero y no, con eso no hay inconveniente, esa es la verdad. Es más bien entonces estructural y de funcionamiento del sistema, digamos. Exactamente, nosotros no estamos reclamando nada salarial, estamos diciendo que queremos que se reestructure el sector de cooperativa, sobre todo cuando vemos que hay un ingreso de personal
sin tarea asignada y nosotros tenemos una necesidad muy grande para sostener el sistema, exactamente. Entonces, bueno, ahí nace nuestro reclamo, ¿no? Y más allá de reuniones formales y demás, ¿han tenido algún tipo de acercamiento con ellos para por lo menos recibir algún tipo de respuesta? No, la verdad que no. De hecho, yo le he pedido reuniones a la gente, al presidente, al secretario. Me he reunido, sí, la semana pasada con ellos. Asumieron de que en 2 horas me daban una respuesta y nunca más tuve noticias. Les informé de que íbamos a pasar a una asamblea, de que íbamos a tener medida de fuerza. Nunca más llamaron. A partir de lo que sucede con esto, la semana pasada toma cartas en el asunto la Secretaría de Energía de la provincia, la Secretaría de Trabajo, y la verdad que comienzan a trabajar de una forma a la altura de la circunstancia, porque tiene que ver con una cuestión esencial, un servicio esencial como es la energía, y es por eso que este fin de semana de elecciones nosotros no estuvimos de paro, porque nuestros compañeros en asamblea tomaron la decisión de no hacer medida de fuerza mientras estuviera el acto electoral, con la madurez que eso implica, y pasamos al día lunes, donde la Secretaría de Trabajo nos cita una reunión con la cooperativa, y ni siquiera se había hecho presente el representante legal de la cooperativa a la reunión. Y ante un llamado de la delegada de Trabajo, se presenta sin ninguna propuesta. Pasamos para el día martes a una reunión a las 11 de la mañana. Se presenta a la mañana otra vez, nada más que el representante legal, diciendo de que ellos sostienen lo que vienen haciendo, y bueno, acá estamos, en plena medida de fuerza, porque sentimos que no nos están escuchando. Por este paro por tiempo determinado en la cooperativa de electricidad, ¿quiénes son las autoridades de la cooperativa justamente que les tienen que responder a ustedes? Y el responsable mayor es el señor Jorge Perrella, que es el presidente de la cooperativa. Ahí el comité ejecutivo y después será el consejo de administración. Pero quienes conducen la cooperativa es el comité ejecutivo, que está compuesto por Jorge Perrella, Dana Guzmán, Carlos Criado y Pozas, Alejandro Pozas. Son los 4 que manejan el comité ejecutivo. Así que bueno, acá estamos, en plena medida de fuerza mis compañeros y yo, bueno, atendiendo a la prensa, comunicándole un poco la situación y tratando de ver si se puede resolver esto para que no se haga más grave el tema, ¿no? ¿Recordamos cuántos son los trabajadores que están con esta medida de fuerza? 132 en la cooperativa, más los 15 del sistema de fibra, o sea que somos 147 hoy en medida de fuerza. Este martes 29 se desarrolló una gran marcha de comunidades mapuche con la libre determinación, la desmilitarización del Gualmapu y respaldo a las movilizaciones del pueblo chileno. Comunidades mapuche llegaron al regimiento militar Tucapel, en Temuco, para exigir la desmilitarización del territorio, terminar con la represión y las movilizaciones, asesinatos y violaciones a los derechos humanos y exigir la renuncia del presidente Piñera.
hermanos, en razón de los últimos acontecimientos que están ocurriendo, como hoy día ya sabemos que Chile está ensangrentado por las manos de este gobierno y de la policía y de su ejército. Los mapuches hemos sido militarizados por 140 años. El ejército chileno, del cual se simboliza aquí, en esta institución, fueron los que invadieron el territorio mapuche y cometieron el crimen de genocidio. Usurparon y confiscaron nuestro territorio, empobrecieron a nuestro pueblo, violaron el derecho a vivir en paz de nuestro pueblo mapuche. Por tanto, este ejército debe hacer abandono como un acto para contribuir a la paz, para el entendimiento y el futuro que se debe construir en la Araucanía. Hoy estamos junto al pueblo chileno, manifestando nuestro descontento. El país está cansado no solo de los abusos, sino esta situación se ha agudizado a raíz de la intervención militar por la decisión del presidente de la República. Que el presidente Piñera debe renunciar. Debe renunciar. A prestar atención a la siguiente información, ya que se realizará una campaña de testeo y vacunación de hepatitis B en el Hospital Zonal. A partir del lunes 4 hasta el viernes 8 de noviembre, de 7 a 14 horas, en el Hospital Ramón Carrillo se estará realizando esta campaña de testeo y vacunación de hepatitis B dirigido a personas mayores de 30 años. El equipo de salud sexual informó que el testeo gratuito se realizará por orden de llegada en el Hospital Zonal. El lugar es en el segundo subsuelo, y también le queremos informar que la hepatitis B es una de las enfermedades virales que afecta el hígado. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión los convocamos a toda la población que tenga mayor de 30 años a esta campaña que vamos a empezar desde el 4 de noviembre al 8 de noviembre. ¿Sí? Desde la mañana vamos a empezar a sacar sangre en el laboratorio y también vamos a tener la oportunidad de, como es muy importante, para si la persona no está infectada con hepatitis B, que es rápido, porque ahí no está rápido, vacunar. ¿Sí? Entonces va a estar vacunación abierta desde las 8 de la mañana hasta las 12 para que puedan vacunarse y tomar esta oportunidad. Traigan los carnets de vacunación porque es importante saber si están vacunados o no, o si tienen un esquema que está incompleto, entonces ahí se aprovecha y se vacuna también. ¿En el marco de qué se realiza esta campaña de testeo y vacunación de hepatitis B? Bueno, en realidad nos llegaron los test rápido medio tarde porque ya ha pasado, vieron que ya pasó el Día Internacional de las Hepatitis, entonces bueno, como el Malbram nos manda test rápido, lo ponemos como en agenda, me parece que es una buena oportunidad, siempre los test rápidos nos dan esta oportunidad de rápidamente darles el resultado y que no tengan que esperar 48 horas, y bueno, y aprovechamos y también testeamos para VIH, ¿sí? Pero bueno, es en realidad un poquito más tarde, sería en el marco del Día Nacional de la Lucha contra esa hepatitis, pero bueno, llegamos un poquito tarde, se atrasó un poco, pero bueno, entonces aprovechamos, siempre es una buena oportunidad para que conozcan su estado de infección, ¿sí? Porque es una infección que puede ser aguda y después transformarse en crónica, pero muchas veces cuando es aguda no hay síntomas, ¿sí? Entonces pasa desapercibida y bueno, en un estado de cronicidad no hay síntomas, o cuando están los síntomas llegamos muy tarde. Entonces, bueno, es importante esto, testearse, ¿no? Bueno, la gente que por ahí está escuchando, ¿cómo puede identificar o saber cuáles serían como los factores o las razones del contagio, ¿no?, de la hepatitis B?
Mira, en realidad hay factores como de riesgo o conductas en realidad de riesgo. Ya no hablamos mucho de factores de riesgo, sino de conductas. Las vías de transmisión son muy parecidas a las de VIH, es por transmisiones sexuales, por algún accidente con una aguja cortopunzante que tenga sangre. ¿Sí? Antiguamente eran por las transfusiones de sangre, pero ahora ya la sangre que se transfunde es segura, ¿sí? Entonces eso ya no sería una vía. La materno-fetal también es una vía de transmisión, pero en los controles de embarazo es un test que se pide por esa obligación, ¿no?, que se tiene que pedir, entonces ahí bajamos un poquito. El mayor riesgo que tenemos ahora son con las relaciones sexuales no protegidas, o sea, sin uso de preservativo. Entonces, si una persona que mantuvo relaciones sexuales sin protección, sin preservativo, eso sería un riesgo que decimos nosotros. Entonces, es importante, si en el último año no se han hecho este test, que se lo hagan. Y también, bueno, vamos a tener para VIH, ¿no? ¿Los síntomas que genera esta enfermedad? Mira, cuando es una infección aguda, hay un porcentaje que sí da síntomas, ¿sí? De uno se pone amarillo, tiene náuseas, tiene vómitos, tiene el pis por ahí con un color más amarillento, pero hay veces que no da síntomas, entonces pasa, como te decía antes, desapercibido y puede llegar a estar en una situación de cronicidad, ¿sí? Ya cuando la hepatitis B es crónica, no se cura, ¿sí? Tenemos tratamiento para mantenerlo ahí, ¿sí? Al virus contenido, pero no lo podemos liberar del hepatocito, de la célula del hígado. Entonces, por eso es tan importante la vacunación para prevenir que uno no se infecte si toma contacto con el virus, y lo otro importante es saber y conocer su estado de infección para poder empezar un tratamiento si corresponde, ¿sí? Y poder evitar la parte de la cronicidad de la hepatitis B, ¿sí? Recordamos entonces la campaña es para personas de 30 años hacia arriba, digamos. Sí, más que nada lo que hicimos es como no hay muchos test y también es una población específica porque es una población que no está vacunada, sí, porque la vacuna que llegó al calendario de vacunación en 2003, 2004, entonces ese rango de edad sabemos que no está vacunado por calendario de vacunación, sí. Hoy en día todos los chicos adolescentes ya están vacunados, entonces queremos ajustar el testeo a esa determinada población. Sabemos que a partir de los 30 años, si no les indicó a alguien, un médico, un agente sanitario o la vacunación, no están vacunados. Entonces ahí aprovechamos a testear, a hacer el test para que conozcan su estado de infección y la vacunación. ¿Dónde va a ser el lugar donde se desarrolle la campaña de testeo y vacunación de la hepatitis B? Va a ser en este momento, en esta oportunidad digo, en el laboratorio central, ¿sí? A partir de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde y después en vacunación desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. A partir del 4 de noviembre. Del 4 al 8, toda la semana el laboratorio está para esto, para la campaña. ¿La atención es por orden de llegada? Sí, claramente, por orden de llegada, y si llega a haber un resultado positivo, se deriva inmediatamente a infectología. Felipe Pulamuen Puñaña, vamos a una breve pausa, la última, aquí en el informativo en Walkington TV. Estamos en unos minutos con más información. Inicio de espacio publicitario. Rosa, creo que alguien está en la calle. ¿Quién va a entrar? Son las 3 de la madrugada. Ingeniero, ¿está ladrón por acá? ¡Hey, vamos! ¡Lleva la maquinaria para allá! ¿Quiénes son ustedes? ¿Con qué derecho entran a nuestra casa? ¿Qué dirías tú si de un momento a otro entran así a tu hogar? ¿Qué sentirías si ni siquiera te consultan ni te piden permiso? Algo similar sucede con los pueblos indígenas, ya que el gobierno nacional, sin consultarnos previamente, pretenden concesionar nuestras tierras y territorios. A pesar que existen convenios internacionales que amparan nuestro derecho. Respetemos el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre nuestro futuro. Sin consulta previa, no hay democracia seria. Este invierno tenemos un plan pensado para cuidarte. Te pedimos que sigas estas recomendaciones.
Si tu calefacción es a gas por artefacto que no es de tiro balanceado o es a leña, mantén abierta una pequeña ventilación para evitar que el monóxido de carbono esté en tu casa. El municipio te cuida. No importa dónde vive, cómo sean sus juguetes, si fue sitemesino o a qué edad se largó a caminar. No importa la talla ni el sexo, si es tranquilo o travieso. No importa el color de sus ojos ni el color de su piel. No importa qué hagan sus padres o cómo suele viajar. Lo importante es que si es menor de 2 años, ya tiene asegurada su vacuna contra el neumococo. Sí, la incorporamos al calendario nacional de vacunación de manera gratuita y obligatoria. Porque todos los chicos y chicas de nuestro país son iguales ante la salud pública. Y porque si todos están vacunados, podemos prevenir la principal causa de neumonía y meningitis en Argentina. Acércate a vacunarlos en hospitales y centros de salud de todo el país. Para más información, comunícate al 0800-222-1002 o ingresa a www.msal.gov.ar. La poda anticipada es un compromiso colectivo. Trabajemos para prevenir cortes por la caída de ramas y árboles. La poda cercana a las redes eléctricas puede evitar posibles cortes de energía. Cortemos a tiempo. Nos encontraremos con servicios y productos que se ofrecen por parte de lugareños en sus variados paisajes, desde la precordillera a la estepa patagónica. Somos rastreadores, buscadores de historias y vivencias de nuestra gente de montaña. Fin de espacio publicitario. Último bloque de Muley Zungu, donde hay novedad, donde hay noticias, aquí en el primer canal de pueblos originarios de la Argentina, Walkington TV. Continuando con más información, Matías y Tamara iniciaron hace unos meses el proyecto Agudizando Sentidos, donde tienen como objetivo unir Ushuaia y La Quiaca, y desde ahí la aventura continúa en un Fiat 600 años 71 hasta Alaska. En su paso por la ciudad, los responsables de este proyecto relataron las experiencias vividas durante el viaje que llevan recorriendo por varias provincias de la Patagonia. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, nosotros salimos el 14 de abril del Autódromo de Buenos Aires, hicimos toda la ruta 3 hasta Ushuaia y bueno, ahora estamos subiendo por la 40. La idea es ir por la 40 hasta La Quiaca y el destino final sería Alaska. Viajamos en un Fiat 600, modelo 71, un Fiat 600R, y es nuestro gran compañero de viaje. La verdad que se porta excelente, tiene caja, motor, todo original, y bueno, es el gran alma de este proyecto de viaje. Y bueno, a partir de esto denominaron el proyecto Agudizando Sentidos. En realidad el proyecto nació hace unos 2 años más o menos, y después del primer viaje largo. Así que empezó la página como hobby y bueno, ahora cuando salimos en abril ya va tomando forma de a poco. Y bueno, ¿cómo les ha ido en este recorrido que están haciendo? La verdad excelente, excelente. Nosotros lo que queremos compartir con este viaje es más que nada la hospitalidad que recibimos día a día. Nosotros salimos hace 6 meses de viaje y en esos 6 meses solamente pagamos una vez alojamiento. Encontramos un montón de gente maravillosa en el camino, utilizamos una página que se llama Couchsurfing, que es de locales que alojan a viajeros, está en todo el mundo y acá en Argentina también. Nos llegan invitaciones a nuestra página, mismo cuando ponemos el puesto de artesanías también la gente nos invita a sus casas. Y bueno, esto yo siempre... Las filiales de Fiat 600, nosotros siempre decimos lo mismo, que este no es solamente nuestro proyecto, sino todas las personas que se suman y bueno, hacen que este gran sueño siga adelante. Bueno, ¿llegaron cuándo a Bariloche?
Y más o menos hace una semana. Sí, hace una semana. Estuvimos para el encuentro nacional que se hizo de FIA 600 acá en la Costanera. Después volvimos al Bolsón porque la parte esa de la comarca andina no la habíamos recorrido bien. Y hace una semana volvimos a Bariloche. Sí. Bueno, tienen un puesto, nos decían. Sí, yo pinto en vidrio y bueno, eso es algo de lo que nos ayuda a continuar viaje porque nosotros salimos sin ahorros, así que bueno, estamos un poco con el día a día y disfrutamos mucho de esto de compartir con la gente, también ofrecemos calcos a voluntad y bueno, todo aquel que se quiera acercar, acá estamos. Hacemos budín en naranja también, ayer hicimos budín en naranja, así que bueno, todas las variantes sirven para continuar viaje. Si nos tuvieran que contar una experiencia de todas las que tuvieron, ¿cuál sería? La de Río Grande. Sí, la de Río Grande. Bueno, creo que la más complicada que tuvimos en el viaje, y bueno, ahora lo contamos y nos reímos, fue que hicimos 80 kilómetros de noche y sin frenos. Pasando la frontera de... llegando a Río Grande, pasamos la última que es de San Sebastián y ahí se corta la ruta. Y claro, nosotros veníamos embalados, vimos el cartel, decíamos, oh, parte Argentina, qué sé yo, y claro, seguimos de largo, se terminó la ruta y frenamos tan de golpe que se reventaron las cubetas de la bomba de freno. Así que nos miramos con Mati, ¿qué hacemos? Claro, grúa, nos van a llegar, ¿qué hacemos? Y bueno, avanzamos de a poquito y llegamos a Río Grande. Por suerte no pasó nada, siempre con precaución, pero bueno, es un gran dato de color en este viaje. ¿Cuánto tiempo más se quedan en Bariloche y después de Bariloche, cuál es el próximo destino? La idea es estar, no sé si unos días acá, estamos viendo a ver cuándo salimos y después seguir para el lado de San Martín de los Andes. Rumbo norte. Y claro, después ya todo por la 40 y bueno, para el lado de Mendoza, San Juan, ir subiendo. ¿Estiman un tiempo para llegar a La Quiaca? No, a La Quiaca no. No, lo que tenemos a grandes rasgos es estar fuera de Argentina para abril de 2020, sí, como así un extremo, y para llegar a Alaska calculamos unos 3 o 4 años más o menos de viaje, porque pasa esto, de que vamos trabajando en el camino y también disfrutando un poco. ¿Se lo recomendarían a la gente que por ahí los ve con esta experiencia, tipo de experiencia? Sí, sí, ni hablar. Es más, aparte a nosotros nos pasó que cruzamos mucha cantidad de viajeros en la ruta, mucha más de lo que uno piensa. Así que sí, es algo que es muy lindo y a la vez es un desafío, claro, exacto. Es como salir el día a día y incertidumbre todo el tiempo, pero siempre las cosas se van acomodando a poco. Sí, igualmente sea este su sueño de la persona que por ahí nos está viendo, o sea cualquier otro, simplemente que luche y que tenga fe y que las cosas los caminos se van abriendo cuando uno está con el corazón en la mano y bueno, tiene esperanza y lucha por su sueño básicamente. El objetivo es Ushuaia, La Quiaca, pasar por varios países hasta Alaska, ¿no? Sí, 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 el objetivo es ese, Buenos Aires, Ushuaia y Ushuaia, Alaska. Así que bueno, vamos a tratar de llegar lo más al norte posible. Sí, invitamos a todo aquel que quiera ver fotos de nuestro viaje o si tiene alguna duda o demás, nos pueden escribir por Facebook o Instagram, estamos como Agudizando Sentidos y cualquier duda estamos acá para responder, así que muchas gracias. Bueno, y una vez que logren el objetivo de Alaska, después, ¿qué pasa? Y no, después hay un par de lugares que todavía nos van a quedar porque... Sí. Por ejemplo, la carretera austral, de Chile, hay de Chile, lugares que vamos a dejar para Brasil, la vuelta. Brasil, Uruguay, bueno, varios. Así que bueno, vamos a ver en ese momento a ver cómo la idea es ir y volver andando, pero bueno, vamos a ver qué nos dice Juanita y bueno, todo depende de ella. Bajo el lema "Hasta los pies más pequeños dejan huellas en el corazón", este sábado 2 de noviembre a las 16 horas se llevará a cabo un encuentro abierto para toda la comunidad en conmemoración y concientización de las muertes gestacionales, perinatales e infantiles. Integrantes de Alas de Amor indicaron que entre otros temas habrá charlas taller sobre duelo y el acompañamiento, el rol de la doula durante el embarazo y el parto. Será en la sala de prensa del Centro Cívico. Además se refirieron al proyecto de ley que busca dar nombre y despedida a los bebés fallecidos en el vientre materno. Buen día, ¿cómo les va? Sí, así es, el sábado 2 de noviembre en la sala de prensa del Centro Cívico estamos dando lugar a la jornada en el marco del mes de concientización de las muertes gestacionales, perinatales e infantiles. Este encuentro sería el cuarto
que organiza Alas de Amor. Es abierto y gratuito a toda la comunidad, donde va a haber distintos profesionales dando charlas taller. Así que están todos invitados a acompañarnos, el que quiera venir a buscar información, acompañar, o porque ya le ha tocado dentro de la familia o de algún grupo de conocidos perder a un hijo. La idea es que compartamos esta tarde para visibilizar un poco el tema de las muertes gestacionales. Bueno, los temas o los ejes de este encuentro, ¿cuáles son? Va a haber una médica paliativista que va a hablar acerca de lo que es el proceso de duelo en sí y todo lo que tiene que ver con el acompañamiento desde lo emocional y desde lo clínico. Va a haber una dula, Cecilia Cavalier en este caso, que va a hablar también acerca de todo lo que es el acompañamiento en general desde su rol. Y va a haber una psicóloga, Victoria Boró, del hospital, en donde también va a hablar acerca de todo lo que tiene que ver con el tema, ¿no? Abordado desde los aspectos psicológicos, emocionales, clínicos, desde una parte preventiva y desde una parte de abordaje ya cuando sucede. ¿Nos recuerdan el horario del inicio de la jornada? Sí, sábado 2 de noviembre, de 16 a 19, en la sala de prensa del Centro Cívico. Bueno, es una convocatoria abierta, libre, gratuita, ¿no? Sí, así es. Aquel que quiera acercarse puede venir en el momento que sea, de 16 a 19, donde va a haber en distintos momentos estas charlas taller, va a haber proyección de cortos, va a haber una ceremonia de grullas y de velas que siempre hacemos todos los años en honor a los bebés que han fallecido, así que en cualquier momento de la tarde pueden acercarse. Bueno, Adriana, te vamos a consultar si nos podés hablar acerca del grupo Alas de Amor, pensando quizás en la gente, en la población, quizás en la gente, el común de la gente que por ahí no los conoce, no ubica y no referencia, digamos, el trabajo que hacen. Hablanos acerca de Alas de Amor. Bueno, nosotros somos un grupo que estamos hace 3 años y bueno, y principalmente nos dedicamos a esto, al acompañamiento de las familias en duelo. Nosotros somos mamás que pasamos por eso, y familias, porque hay papás, abuelos, participa toda la familia, y bueno, y nos une también una lucha donde estamos impulsando junto a la senadora Larraburru un proyecto de ley para poder dar nombre y despedida digna a los bebés fallecidos en el vientre. Los bebés son considerados CNN por no haber nacido vivos, entonces esto trae todas unas consecuencias que nosotros queremos cambiar, que sea todo más fácil y que también sea un poco más humano el trato. Bueno, obviamente para los padres el hecho de también tener un lugar o la posibilidad, ¿no?, de hacer ese duelo, y esta ley ayudaría, digamos. Sí, porque también esto ayudaría a tener protocolos. O sea, en este momento no todos podemos optar por ver a nuestros bebés en el momento del parto. O sea, el bebé fallece dentro del vientre y hay que pasar por un parto o una cesárea, y en algunos casos no se da la opción de conocer al bebé, de despedirlo, de darle sepultura. La mayoría tenemos un certificado que dice NN, entonces todo esto trae consecuencias a nivel del proceso de duelo. Y también el grupo, bueno, el ya tener un grupo donde uno habla el mismo idioma también es una ayuda grande. ¿Hace cuánto vienen con este proyecto de ley? El proyecto hace 2 años. Estamos esperando que se trate en asesores y bueno, y que pueda salir prontamente. Bueno, incluye, digamos, la propuesta, el trabajo de grupos similares de todo el país. En el país somos 2 grupos. Hay un grupo que está hace 15 años también con la misma lucha, con un proyecto de ley que también está así como en espera. Entonces lo que tratamos es de que si somos más los que impulsamos pueda salir. Tenemos referencias de Paraguay y de Chile, de que ya lograron el proyecto de ley que se aprobara. Entonces con más fuerza todavía para poder lograrlo acá en Argentina. Bueno, hay posibilidades de acercarse al grupo Alas de Amor para otras familias que quizás están en la misma situación y no tienen un lugar donde tener posibilidad de hablar o de contacto, de trabajo.
Sí, así es. La idea es que las familias, por lo general, si la pérdida fue reciente, muchas veces cuesta, ¿no?, acercarse a todo lo que tiene que ver con el grupo, pero ya tener la información de que existe en Bariloche y que estamos dando este tipo de acompañamiento y demás, como dice Adriana, ya es una gran ayuda el saber que hay un espacio en donde ir. Si la pérdida fue hace muchos años, porque hay familias que perdieron a sus hijos hace 15, 20 años y recién lo están poniendo en palabras, recién están pudiendo buscar ayuda, también son bienvenidos. Digo, las historias son múltiples y cada familia comparte su historia. La idea es que estamos todos en un mismo lugar con una misma historia, más allá del tiempo, y un poco lo del evento también tiene que ver con visibilizar el tema, comunicar a la comunidad esta realidad que nos toca a muchas familias de Bariloche y que por el tema en sí mismo a veces es difícil hablar, pero acá estamos nosotras para dar nuestro granito de arena, y si nos ayudaran desde la parte legal, como decía Adriana, con la ley, sería maravilloso. Este viernes 30, el barrio Alunruca, ex Moxiola, en el este de la ciudad, cumplió 8 años de vida. Cecilia Betancourt, la presidenta de la Junta Vecinal del barrio, saludó a los vecinos en este nuevo aniversario. Mi barrio hoy cumple 8 años, Alunruca, entonces quisiera saludar a mis vecinos, ¿sí?, y a la comunidad de mi barrio, y dar las gracias a todos los vecinos que están haciendo un montón de cosas por el barrio. Así que yo por ahí en algunas actividades no estoy participando porque estoy más en esto, en gestionar y demás, pero agradezco profundamente a todos aquellos que se están jugando por el barrio y que están presentes. Recordanos, ¿cuánto cumple el barrio? 8 añitos. 8 años. ¿En qué zona está, para la gente que por ahí no ubica bien dónde está el Alunruca? El Alunruca está ubicado en la zona de los San Francisco, limitamos con San Francisco primero, 240, 120 y 121 viviendas. Estamos esperando que ojalá en este cambio de gobierno pase la maquinita, que nos lleven, que no llenen las lagunitas que son profundas, y bueno, hay muchas cosas que están necesitando mi querido barrio. Así que bueno, las felicidades para él. Bueno, ¿va a haber alguna celebración, no? Por ahora no, porque venimos, viste, con el que estamos, hay un grupo de gente que está haciendo la comida para los vecinos que lo están pasando mal, así que como que no estamos para festejos, digamos, ¿no? Pero sí estamos con la idea de trabajar para que pase el Papá Noel, la alegría para los chicos. ¿Cuántas familias viven en el barrio? Mira, nosotros teníamos un promedio, yo haciendo hace 2 años el censo, calculábamos 450 viviendas, familias. Ahora está haciendo un censo salud y me dice que quedaste corta, ahora son 600, porque ¿qué pasa? En cada lote ya están acomodándose 2 familias. Entonces es mucha más la cantidad de gente y todos quieren ir al barrio. Quieren ir antes no quería entrar nadie a la toma, ahora quieren ir todos. Está muy lindo el barrio, así está creciendo a pasos agigantados y hay un muy buen grupo de gente viviendo ahí. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel, mantuvieron negociaciones en Moscú, capital rusa. Putin, en primer lugar, felicitó a Díaz-Canel por su elección como mandatario cubano y resaltó la importancia de las relaciones bilaterales. Además, reiteró el apoyo de Moscú a la independencia de la isla. Compartimos el informe de Hispan TV. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, mantuvieron negociaciones en Moscú. Putin, en primer lugar, felicitó a Díaz-Canel por su elección como mandatario cubano y resaltó la importancia de las relaciones bilaterales. Además, reiteró el apoyo de Moscú a la soberanía de la isla. Quisiera felicitarle por su elección presidencial. Rusia siempre ha mantenido una simpatía con la postura independiente y soberana de Cuba. Putin además señaló que el desarrollo de las relaciones comerciales bilaterales en intercambio creció en un 33%. El líder ruso además ratificó la necesidad de continuar los proyectos conjuntos en todos los ámbitos estratégicos de cooperación. Por su parte, el presidente cubano elogió el papel de Rusia frente a las amenazas y la presión que Estados Unidos mantiene en contra de la isla. Además, afirmó que las relaciones entre Moscú y La Habana seguirán reforzándose, pese a los intentos de Washington de evitarlo. Singularidad que es una visita que se realiza por la alta dirección de Rusia en un momento muy complejo para Cuba ante la escalada agresiva de los Estados Unidos, y da una lección al mundo de que Rusia y Cuba mantienen su posición inalterable de no ceder ante las amenazas imperialistas.
Precisamente algunos expertos destacan que Rusia es un apoyo importante para Cuba en contra del bloqueo estadounidense. Ahora bien, Rusia como tal mantiene una política de acercamiento a los diferentes países de América Latina. Rusia, en el caso de Cuba, es un socio estratégico, histórico, a nivel desde el punto de vista cultural, de todas las relaciones que existieron durante la Unión Soviética, y ahora, como quiera que sea, también se abre una nueva etapa en estas relaciones, pues es precisamente la nueva cara del gobierno de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que representa exactamente la política que continúa defendiendo el gobierno cubano. Díaz-Canel Bermúdez además confirmó que viajará a Rusia en 2020 para celebrar el 75 aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria, demostrando así su deseo de reforzar aún más las relaciones ruso-cubanas. Las relaciones comerciales y económicas entre Rusia y Cuba se están desarrollando intensamente en los últimos meses. Muestra de ello es el viaje del primer ministro ruso Dmitry Medvedev a la isla entre el 3 y 4 de octubre de este año. En esa visita se lograron importantes acercamientos de cooperación comercial en diferentes áreas como la nuclear y petrolífera. Temas que también centraron las negociaciones en el encuentro entre Putin y Díaz-Canel. Momento de pasar a las farmacias de turno para este miércoles 30 de octubre. El Ustondo en Mitre 379, Nueva Brown en Avenida Pionero 195 Local 2 y Farmacia del Machín en Rolando 1202. Esta última está abierta hasta las 23 horas. Repetimos las farmacias de turno para este miércoles 30 de octubre. El Ustondo en Mitre 379, Nueva Brown en Avenida Pionero 195 Local 2 y Farmacia del Machín en Rolando 1202. Esta última está abierta hasta las 23 horas. Así damos por finalizado el Muley Zungu de este 30 de octubre. Ahora los vamos a dejar en la programación aquí en Walkington TV. Nos reencontramos mañana a partir de las 13 horas con más novedades y más información. Que tengan todos una muy buena jornada. Memoria Pulamuen, Capeo Cayal.